platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista. Buenas noches. Hoy estamos con la senadora Vanessa Rubio. Ella es integrante del grupo parlamentario del PRI, está especializada en relaciones internacionales, tiene una maestría por the London School of Economics y ha sido subsecretaria en tres áreas bien interesantes: en la Cancillería, en lo que viene a ser América Latina, en la CEDESOL, en el área de planeación, y ni más ni menos que en la Secretaría de Hacienda, donde fue la primera mujer subsecretaria. ¿Es así, verdad, Vanessa? Así es, Marta, ya un cuarto de siglo en la administración pública, así es que ya llovió. Me da gusto saludarte y al auditorio. Igualmente. Oye, esas tres subsecretarías las hiciste de la mano de José Antonio Meade, ni más ni menos. Correcto. ¿Qué trabajar con él? Ay, la verdad, a todo dar. Ya había yo trabajado antes con él, habíamos sido compañeros en Hacienda. Yo de las primeras veces que me acuerdo de Pepe y él de mí, trabajábamos con Paco Gil y Agustín Carstens. Entonces, estábamos en ese equipo, ya éramos compañeros, pero luego comencé a trabajar cuando él fue secretario de Hacienda en el gobierno antepasado, y ahí me tocó fui jefa de asuntos internacionales en Hacienda. Nos tocó toda la parte del G20 cuando México presidió este gran foro, y ya después las tres subsecretarías muy distintas, muy complementarias en lo que a política pública se refiere. Y bueno, pues un privilegio trabajar con un ser humano, diría yo primero, un ser humano de la calidad de Pepe y desde luego con un servidor público de la talla también de Pepe. Eso te iba a preguntar, que qué tal era como jefe. Muy divertido. La verdad es un jefe muy brillante, siempre tiene como anota en una hojita las ideas como centrales que tiene, te va explicando, y luego lo que tienes es que ya conoces tanto a los jefes que ya nada más cuando alzan la ceja ya sabes si gustó o no gustó, si hay que moverle 3 a la derecha o 3 a la izquierda, pero es un jefe que escucha mucho y es un jefe muy disciplinado, muy trabajador. La verdad ha sido un privilegio las 4 ocasiones que he trabajado con él. ¿Y lo sigues viendo? Sí, lo sigo viendo. Somos muy amigos en lo familiar. Veo a sus papás, veo a Juana, su esposa, ellos ven a mi esposo, veo a sus hijos. Entonces sí, somos amigos de familia. Oye, ¿cómo dirías que le pegó haber perdido la presidencia? Bueno, yo creo que es un momento muy duro para cualquier ser humano, y pocos seres humanos llegan a esos niveles de competencia, pues nada más y nada menos por la presidencia de la 15ª economía del mundo. Pero es un tipo muy, muy serio, muy responsable, con mucha altura de miras, y bueno, no dudó en el primer instante que las cosas estaban claras en salir, en decirlo, en reconocerlo, porque es un demócrata, y creo que es muy importante que en este país sigamos teniendo actores demócratas, instituciones demócratas y un sistema democrático que debe uno de saber perder y debe uno de saber ganar de los dos lados. Oye, ni tú ni él se pondrían en ese grupo de los adversarios rencorosos de Andrés Manuel, porque ya ves que él pues todo el tiempo se refiere pues a los adversarios y como que tira tanto para los priistas como para los panistas, sobre todo, ¿verdad? Mira, yo no me sentiría la neta ni adversaria y cuanti menos rencorosa. Yo en lo personal soy una persona que cree mucho en las personas, en lo que tenemos adentro como seres humanos. Medito todos los días desde hace 20 años, hago yoga, y la verdad es que mis creencias tienden a ser más bien de que todos los días tenemos que tratar de ser los mejores seres humanos posibles. Vivimos en este país, queremos en este país, todos queremos contribuir desde diferentes instancias. Todas las instancias de contribución son válidas. En mi caso, me interesa más la administración pública que la política per se. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades para trabajar mejor desde el punto de vista de la administración pública, de políticas públicas correctas que nos lleven a un mejor destino. ¿Y tú te consideras neoliberal en ese grupo que va denostado un día sí y otro también? Pues mira, neoliberal dicen que es quien es conservador en la parte fiscal, por ejemplo,
y quien promueve el libre comercio. Yo diría, el gobierno actual es conservador en la parte fiscal y promueve también el libre comercio. Entonces, pues, quién sabe quién esté de qué lado, ¿no? Y además, luego les digo, de repente me ponen en las redes, me dicen, es que tú estudiaste en escuelas neoliberales. Y les digo, bueno, si consideras a la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales neoliberal, está bien, es una opinión. Y la Escuela de Economía de Londres, que es la creadora de la tercera vía, pues también, ¿no? Entonces, pues la verdad es que creo que no nos conviene a nadie esas etiquetas, y lo que deberíamos de empezar a hacer es construir un mejor México con más diálogo, con más puntos de encuentro, y sobre todo, Marta, algo que es bien difícil, que es tratar de ponerse en el lugar del otro y el otro tratar de ponerse en tu lugar para encontrar esos centros que siento que no estamos encontrando. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyes? ¿Sabes qué? Creo que cada uno trae mucha radicalización en sus pensamientos. O se cancelan los 3 proyectos y o se regresa a la inversión privada en el sector eléctrico y energético en general, o se hace la relación con Estados Unidos de tal forma, o se hace la política fiscal de tal forma y la política financiera de tal forma, o no se hace nada. Y del otro lado, exactamente igual. Entonces, siento que en política pública no son los blancos y los negros, sino que hay que decidir entre distintas tonalidades de gris. Y es en esos donde nos tenemos que encontrar más. Creo que debe de privar más la altura de miras y el bien común que el yo tengo la razón o tú tienes la razón, pero es algo que tenemos que trabajar como sociedad en las redes, en los medios, en los foros públicos, en el debate político. Entonces, pues es algo que tenemos que aprender como país, ¿no? Ya. Oye, ¿cuál sería ahorita tu diagnóstico de la situación de la economía? A ver, yo sé que está horrenda, pero digamos que en general, ¿cómo la pondrías tú? ¿Cómo la describirías? Mira, quizá te describiría yo 3 momentos: cómo estaba México antes de la pandemia y de la crisis económica, cómo ha reaccionado México ante la pandemia y la crisis económica, y luego cómo se ve hacia adelante. Y te lo digo muy rápido. ¿Cómo estaba México? Yo utilizaría el verbo debilitándose. Debilitándose, no débil, pero sí debilitándose, pues porque después de 37 trimestres consecutivos de crecimiento económico y de un promedio de 2.5 de crecimiento económico, pasamos a crecer 0 y pasamos a 5 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. No puede haber, o sea, ya pongámonos o no pongámonos de acuerdo con los programas sociales y con la política energética, no puede haber prosperidad, no puede haber combate a la pobreza si no hay crecimiento económico. Y las cuentas este año, si más o menos apostamos a lo que prevé Banco de México y todos los mercados y calificadoras y demás, este año, este 2020, vamos a andar en crecimiento entre menos 6.6 y hay quien dice hasta menos 12, ¿no? Entonces, pues va a ser la crisis más grande. Y si pensamos, pongamos que crezcamos menos 6, lo promediamos los 2 primeros años de gobierno, el crecimiento promedio va a ser menos 3%. Necesitamos regresar a la ruta del crecimiento económico para hacer lo que sea y hacerlo como sea. Y nos tenemos que poner de acuerdo en el cómo sea. Entonces, esa es un poco la perspectiva, y quizá lo que ha faltado en México, a mi parecer, es una política, sobre todo de carácter fiscal, mucho más agresiva, que le están siguiendo en todos los demás países del mundo, para que la crisis sea eso, sea un bache y no sea una crisis profunda y larga, que cueste después mucho trabajo recomponer, sobre todo en materia de las personas vulnerables, que ya lo han dicho instituciones autónomas, que se espera más o menos entre 10 y 14 millones de nuevos pobres con esta crisis. Y por el otro lado, pérdidas de empleo, que van los cálculos entre 1,5 y hasta 3 millones, considerando el empleo informal. Así es que sí necesitamos acciones urgentes, y ese es un poco como lo veo, de manera muy apretada. Vanessa Rubio, tú sueles decir que te gusta el momento de las crisis, que eso es lo tuyo, la adrenalina que estas te producen. Ahorita supongo que te sientes así, a todo lo que da. ¿Qué harías? Prefiero, sinceramente, que no hayan crisis, porque es mejor siempre estar en tiempos de paz y en tiempos de tranquilidad, es mucho mejor. Pero es cierto, las crisis dan un sentido de adrenalina, de necesidad de enfocarte en todas tus experiencias, tu capacidad, tu visión,
tu estrategia en tratar de resolver un problema porque sabes que de esa resolución del problema van a depender millones de mexicanos. Entonces, esa es la parte donde creo que es una altísima responsabilidad tomar decisiones para muchos millones porque van a hacer la diferencia entre crecer y no crecer, entre pobreza y no pobreza, entre empleo y desempleo. Entonces, eso es lo que yo creo. Bueno, simplemente el estudio que saca Banco de México esta semana, el reporte trimestral, propio Banco de México lo dice y cree que hay 3 características que pueden evitar que México crezca y que México además siga profundizando una crisis de crecimiento que ya sería el segundo año consecutivo. Número 1 dice, uno de los riesgos que ve para adelante es que Pemex pueda tener una baja de calificación nueva y que el soberano pueda tener una baja de calificación nueva. Otro tema que habla Banco de México también es el tema de dar incertidumbre para la inversión, tanto nacional como internacional. Habla de incertidumbre doméstica. Estas son fuentes domésticas de crecimiento. Y la primera que habla es que no se den ni medidas suficientes ni medidas efectivas a nivel doméstico para contrarrestar esta crisis. Entonces yo creo que lo pone muy clarito con estas 3 posiciones Banco de México, que no se tomen las medidas adecuadas, que haya nuevos downgrades o bajas de calificación y por el otro lado que no se haga lo suficiente para poder salir de la crisis en materia de certidumbre para los inversionistas. Entonces creo que eso es lo que hay que resolver en esta coyuntura y es lo que más apremia para que podamos salir lo más pronto posible y con los menos daños posibles de esta crisis. Y a ver, ¿tú qué sugerirías? ¿Que se cierren o que se cancelen o se pospongan los famosos 3 proyectos? Me refiero a la refinería, al Tren Maya, al Transísmico. Supongo que el aeropuerto, no sé si lo estás contemplando también, pero en fin, a esos grandes proyectos, ¿tú sugerirías que se detuviera o no? Mira, si tuviera que hacer mi carta a Santa Claus, yo les diría, pues no me gustan porque no son financieramente viables. Y viniendo de 14 años de Hacienda, pues algo que no es financieramente viable es tirar el dinero a la basura y generar empleos de manera coyuntural y de manera artificial. Te están costando la generación de empleos. Entonces, pues no me gusta ninguno de los 3, ni Santa Lucía, ni Dos Bocas, ni el Tren Maya. Ahora, también entiendo de política y también he tenido jefes y también he estado en proyectos políticos. Si me dieras a escoger y me dijeras, se tienen que hacer alguno de los 3, pues yo te diría que se haga el Tren Maya, que se haga Santa Lucía, pero Dos Bocas de plano, si no hacía sentido en el 2019, cuanti menos hace sentido en el 2020, con una crisis económica encima, con los precios del petróleo como se han desplomado y ya se han recuperado, están en 20 y tantos, pero a ver, en enero estábamos en 53, en el presupuesto están en 45, o sea, vas a pagar por producir petróleo y eso pues va a ser pérdida a fuerza, alguien lo tiene que pagar. ¿Y sabes quién lo está pagando, Marta? Las finanzas públicas. Y entonces lo que está pasando es que Pemex te contamina las finanzas públicas del país y ahí sí no vas a lograr crecer. Entonces están poniendo a Hacienda de verdad contra la pared porque con esa política energética no vamos para ningún lugar y lo que sí nos va a llevar es una posible baja de calificación nueva tanto de Pemex como posiblemente del soberano y otra vez que no retornemos a la senda del crecimiento económico. Ahora se hablaba esta última semana de los índices de la felicidad, ¿no? Y si estos son válidos o no. Es una ciencia que lleva al menos 3 décadas. Hay índices de Naciones Unidas, de la OCDE, de la Escuela de Harvard, del MIT. Hay muchas propuestas a nivel internacional. Pero es bueno, yo creo, medir la felicidad, pero como un complemento, no como un suplemento al PIB. Claro. Es como que tienes la clase de matemáticas y la de historia y te salió muy bien la de historia y te salió muy mal la de matemáticas y dices que solo te cuenten la de historia, pues eso no se vale. Las 2 es tu promedio de calificación y ni modo, ¿no? Entonces, creo que es también importante trabajar por el bienestar, pero el bienestar y todas estas ciencias de la felicidad te lo dicen, no puede haber felicidad y no puede haber bienestar si no antes hay crecimiento económico. Es un prerequisito, entonces es necesario regresar a crecer. ¿Y crees que hay que endeudarse? Mira, te voy a dar un dato bien relevante porque aquí se dice que no se quiere endeudarse más. ¿Qué creen? Que ya estamos más endeudados que antes. ¿Por qué? Porque la deuda se mide como porcentaje del PIB.
Y si tu deuda crece porque te han bajado la calificación y te cuesta más financiarte en los mercados y tu PIB se hace más chico, pues ya tienes más deuda. Este año la Secretaría de Hacienda pensaba que la proporción deuda-PIB debía de ser de 45%. ¿Y sabes en cuánto estamos ya? Reconocido por Hacienda, 52%. Entonces ya estamos más endeudados que nunca. Este es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es, reitero, la medida más amplia de la deuda y la proporción deuda-PIB. Entonces ya estamos más endeudados y nos vamos a seguir endeudando porque el PIB se va a seguir haciendo más chiquito y cada vez nos va a costar más tener acceso a los mercados financieros de capital. Así es que yo diría, si de todas maneras tienes esto, pues valdría la pena que 1 o 2 puntos de eso se lo lleve, pero se lo lleve no Pemex y no se lo lleve la refinería y no se lo lleve dinero que se va a perder, sino que se lo lleve la población vulnerable, los adultos mayores, los niños que están en situación de pobreza, mujeres y desde luego pequeñas y medianas empresas y la población que trabaja en el empleo informal y que no tiene ninguna red de protección social. Entonces, claro que yo pensaría que se podría utilizar recursos financieros para ello. Es solamente en la coyuntura, son estas famosas políticas contracíclicas que están siguiendo en otros países, pero claro, se tiene que hacer con reglas muy claras y diciendo quiénes son los beneficiarios, los padrones, porque si vamos a depender de los siervos de la nación que levanten un padrón, pues ahí sí no estoy tan segura que sea el mejor esquema de endeudarnos, ¿no? Vanessa, ¿y tú cómo ves al secretario de Hacienda? ¿Qué piensas de Arturo Herrera? Lo veo bien, le tengo respeto profesional, me parece además que es una extraordinaria persona, pero sobre todo en la parte profesional creo que está haciendo las cosas bien, no le están poniendo las cosas fáciles desde el año pasado, pues cuando tú vas a una reunión con inversionistas a Europa y traes la información de que se va a cancelar la refinería de Dos Bocas y así la transmites a los inversionistas con la confianza que necesitas, digamos, ofrecerles. Y por el otro lado, al día siguiente se anuncia con bombo y platillo que la refinería Dos Bocas sigue en México y que además se va a acabar en tiempo récord y no sé cuántos empleos se van a crear. Pues la verdad es que está en una posición muy complicada, ¿no? Yo creo que las medidas que han tomado en la parte fiscal y en la parte financiera son las que han tenido que tomar, pero cuando tú eres el secretario de Hacienda y no tienes el acompañamiento de toda la política económica del país que tiene que ver con lo agrícola, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con el comercio nacional e internacional, que tiene que ver con lo energético, pues la verdad es que es muy difícil que de ti dependan los resultados de la economía del país. Entonces, yo creo que ha tenido márgenes muy estrechos de acción la Secretaría de Hacienda. Siempre digo que en la Secretaría de Hacienda hay los mejores profesionales haciendo un gran trabajo y yo creo que comienza por el secretario de Hacienda que tenemos en la actualidad. Qué bueno que tenemos un secretario así, pero creo que lo limitan el resto de las políticas que están yendo para otros lados y él está tratando de enderezar el barco, pero pues no se deja el resto de las políticas, ¿no? A propósito de los secretarios, pues tú has conocido a varios. ¿Cómo los describirías? ¿Qué tan fácil ha sido la relación incluso de ellos con sus respectivos presidentes? Mira, me ha tocado de todo, los gabinetes, bueno, pues he pasado por 6 distintas administraciones en mi vida profesional. Empecé a trabajar en el 94, en mayo del 94, en Tlatelolco, en el piso 4, que además estaba chueco el edificio y tenías que poner tu engrapadora al lado de tus lápices y no se te caían todos, es de verdad. Y entonces, pues la verdad que he visto desde Carlos Salinas de Gortari hasta López Obrador como presidentes, y la dinámica de los gabinetes es muy distinta, pero lo que sí siempre digo cuando me preguntan de la dinámica de este gabinete es que yo nunca había visto un gabinete tan difícil de leer, porque no siento que todos vayan en la misma dirección. Hay veces que ves a uno yendo en una dirección, otro en otra dirección, y otro te dice que es buena la inversión privada, y otro te dice que no es tan buena la inversión privada, y uno es más globalizador y otro es más nacionalista. Entonces esa parte cuesta algo de trabajo cuando quieres leer cómo interpretar señales, cómo interpretar discursos, cómo interpretar narrativa. Creo que eso cuesta trabajo. Pero yo tengo, la verdad, muy buena relación con varios de los secretarios del gabinete
que conocí a muchos y a muchas de ellas en vidas pasadas. Por ejemplo, al secretario de Agricultura lo conocí como titular de IICA, del Instituto Interamericano de Cooperación en Agricultura, cuando yo era subsecretaria de América Latina. Justamente hicimos unos proyectos padrísimos de cooperación con Centroamérica, muchos para acabar con este hongo que tenía afectado al sureste mexicano y a Centroamérica, la roya del cafeto. Entonces, la verdad, me parece un profesional de primera y un ser humano de primera también. Y muchas de las compañeras con las que debatimos en la campaña nos acabamos haciendo buenas amigas, entonces también ahí conocí a la secretaria de la Función Pública, a la secretaria del Trabajo, y la verdad es que son unas profesionales. Entonces, acabando los programas de debate, pues nos despedíamos con gusto y deseábamos suerte mutuamente y se acabó, ¿no? Entonces, creo que hay gente muy profesional, que hay gente muy capaz, y no conozco a todos, pero sí como característica, te digo, lo que se ve es que no siempre todos van en la misma dirección o con el mismo objetivo, y eso cuesta trabajo leer, y sin duda Hacienda como aglutinador de políticas, pues le debe de costar triple trabajo. Y volviendo al tema económico, ¿tú crees que el Tratado de Libre Comercio, este nuevo que se ha firmado, que es el renovado, y el motor de Estados Unidos, nos van a sacar adelante? ¿Es la gran locomotora? No, yo creo que la gran locomotora es la economía interna, sin duda. Yo creo que es una gran oportunidad el seguir formando parte de este bloque comercial de América del Norte y de un bloque comercial renovado, porque acuérdense, a mí de subsecretaria de Hacienda me tocaron las amenazas de que a lo mejor se cancelaba el TLC. A mí me tocó el proceso electoral en Estados Unidos y eso nos tiraba el peso un día sí y otro también, y al mismo tiempo se habían caído los precios del petróleo 40% y diario nos decían que nos iban a bajar la calificación crediticia, lo cual afortunadamente no pasó en mi administración. Pero la verdad es que sí, no es la panacea. Yo creo que es un soporte importante, sobre todo del sector manufacturero, del sector agrícola, para ser parte de las cadenas de valor de América del Norte y de las globales, pero tenemos que hacer la tarea. No hay nada que sustituya a hacer la tarea en México. Entonces, si tú no generas los motores de crecimiento adecuados, no hay tratado en el mundo que te vaya a corregir tu política económica y te vaya a hacer regresar a la ruta del crecimiento. Tenemos que hacer la tarea en México. Ya. Dice el presidente de la República que la fórmula para superar esta crisis, por un lado, es no corrupción, después austeridad y en tercero, liberar fondos para inversión. ¿Qué te parece esa fórmula? Es una buena fórmula, pero no es suficiente, sin duda. Por más austero y por más que quieras apretar al gobierno, ya ahorita lo tienes realmente muy apretado. Ya se les pidió incluso no hacer gastos de 2 capítulos, que básicamente implica una parálisis de muchas áreas de gobierno, y así te lo manifiestan las áreas de gobierno, no nada más lo imagino. ¿Cuáles te refieres? Pues mira, te hablan, por ejemplo, y te dicen los investigadores, dicen ya no puedo hacer investigación, ya no puedo seguir trabajando, o los que hacen trámites de atención al personal te dicen pues ya no tenemos gente para poderle pagar a la gente que está en contacto con el público. Entonces, pues la verdad es que sí se antoja muy difícil, ¿no? No se diga las representaciones en el exterior. Entonces, digamos, la austeridad yo creo que es buena, pero hay un nivel en donde tienes que medir cuánta austeridad ya te incapacita, ya no te hace operable como gobierno. Entonces, ahí es en donde hay que poner la línea, y ya más no se puede, ¿no? O sea, ya sobrepasamos esa línea. Sí, yo estoy segura que ya lo sobrepasamos, sobre todo con las últimas decisiones. Pero claro, Hacienda lo que está haciendo es que si le están diciendo que no van a utilizar política fiscal y no van a utilizar otras herramientas, pues sí, tienes que recortar, porque si no, no cierras. Tú tienes que cerrar tu presupuesto en ceros todos los años. Es como una caja registradora. Llega el 31 de diciembre y la noche anterior se te está cayendo los pelos nada más del susto de que llegues realmente al cero, porque cualquier cosa por encima de cero es deuda. Entonces, tú tienes que cerrar. Y bueno, pues Hacienda por eso utilizó el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios el año pasado, que a mí obviamente no me gustó por principio, porque ese fondo estaba para una crisis como la que estamos viviendo hoy en el 2020 y no una crisis autoprovocada en donde crecimos cero cuando el mundo estaba creciendo y cuando no había nada, digamos, que nos hiciera entrar en crisis. Entonces, pero claro, no tienes de otra. Si tienes que cerrar tu presupuesto y tus ingresos no se materializaron, o sea, imagínense el choque que es, y esto me gustaría que la gente que nos escucha lo pensara. En diciembre del año pasado, Hacienda nos decía que este año íbamos a crecer 2%.
Ahora, imagínense que vamos a crecer menos 7%. Entonces, el diferencial entre crecer 2 y menos 7 son 9 puntos porcentuales. Esos 9 puntos porcentuales, Hacienda calculaba que le iba a entrar X de ingresos fiscales, X de ingresos petroleros, que no le van a entrar. Entonces, no van a ingresar a las arcas públicas esos recursos. Además, se para la economía, no te pagan los impuestos que te hubieran pagado porque la actividad económica no se va a dar. Entonces, es todo un círculo vicioso que te hace que no vayas a poder cerrar las políticas, perdón, las finanzas públicas del país. Entonces, bueno, ese es el tema de austeridad. La otra parte de los fondos y de los fideicomisos, yo creo que había algunos que está bien haber recogido porque no tenían un fin específico, pero aquellos que tienen un fin específico, pues simplemente lo que estás es cancelando las posibilidades pues de hacer música, de hacer cine, de hacer investigación, de hacer una serie, hasta temas de desastres naturales. O sea, hay que ver hasta dónde van a llegar con esa, digamos, absorción de los fideicomisos. Y la tercera, ¿cuál me decías? Austeridad. Y lo de corrupción. Claro, bueno, a ver, la corrupción obviamente se tiene que abatir, obviamente se tiene que anular, la corrupción pública, la corrupción privada y la corrupción en cualquier esfera. Pero yo no sé si la estrategia que se esté siguiendo en la práctica esté dándonos en los resultados menor corrupción. Al menos los datos del INEGI de la semana pasada no lo reflejaban así. Entonces, tenemos una instancia autónoma, el INEGI, diciendo que de 18 a 2020 se incrementó la corrupción. Entonces, pues es contrasentido de lo que se está pretendiendo. Entonces, yo creo que el objetivo es estupendo y yo creo que todos lo queremos, acabar con la corrupción. El tema es cómo lo haces, cómo lo ejecutas y cómo haces que el resultado realmente sea el que esperas. Bueno, creo que se nos quedan varios temas en el tintero, como lo de los gobernadores, el pacto fiscal, lo del salario mínimo universal, en fin, pero se nos acabó el tiempo. Senadora Vanessa Rubio, muchísimas gracias. Al contrario, Marta, gracias a ti. Un gusto saludarte y un gusto platicar contigo. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista.